Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les saluda su amiga Lupita Ortiz desde tu programa Transforma tu Ser. Recordándote que estamos transmitiendo por www.tuvox.tv desde Monterrey, Nuevo León, México, para todo el mundo. Hoy te doy la bienvenida a este sexto programa. Un sexto programa, se está yendo muy rápido cada semana y es un placer para mí compartir cada martes aquí contigo, mostrándote algunas maneras o técnicas fáciles para que aprendas a vivir una vida que vale la pena vivirse. Y bueno, hoy vamos a retomar el tema que habíamos dejado la semana pasada de las distinciones. ¿Recuerdas? Habíamos hablado de que eran una distinción, que era algo que se diferenciaba de una cosa de la otra y de qué manera nos podían apoyar para fluir en nuestra vida. Es decir, que en cuanto tenemos distinciones o en cuanto más distinciones tengamos incorporadas, es mucho más fácil ser asertivos en la vida y tomar mejores decisiones y fluir con la vida misma, a diferencia de la gente que no las tenga. Y hablamos como el compromiso, la responsabilidad, el querer tener la razón, todas esas distinciones que nos vienen a apoyar de alguna u otra manera en el fluir de la vida. Y nos quedamos con unas distinciones pendientes, que es la confianza. Dentro de la confianza, la confianza es un juicio fundamental en el cual nosotros requerimos tener cierta distinción o de saber distinguir cómo es que tenemos la confianza o para qué nos sirve la confianza. La palabra confianza viene de con fe, es de creer en algo que no vemos, mas sin embargo creemos. Entonces, la confianza, según la transformación o según en lo que llamamos nosotros los procesos transformacionales, tiene que ver con qué es lo que hacemos o de qué manera nosotros confiamos. Para confiar se necesitan tres pilares, que son el de la sinceridad, el de la competencia y obviamente la confiabilidad. Es decir, si yo quiero confiar en alguien o voy a confiar en alguien, requiero saber primero si esa persona es digna de mi confianza, si esa persona para mí es sincera y además si tiene la competencia, es decir, para lo que yo requiero confiar. Por ejemplo, si yo tengo un amigo que es muy buen amigo mío y yo confío totalmente en esa persona, en ese amigo, pero resulta que mi coche se descompone y él no tiene la competencia para arreglarlos, es decir, no sabe arreglar autos. Entonces, ¿puedo confiar en él o no? Puedo confiar en él como amigo, pero para que arregle mi coche no tiene la competencia, ¿sí? Entonces, la competencia viene siendo lo que hace o para lo que es bueno. Por ejemplo, un coach tiene las competencias necesarias para llevar al cliente o al coachee, como le llamamos nosotros, a encontrar alguna solución, a que el cliente encuentre la solución a lo que él trae. Pero eso sucede porque el coach tiene las competencias, es decir, está preparado, es apto para eso. Y la confianza es precisamente basada en esos tres pilares. Entonces, ¿tú puedes confiar en alguien? Sí, pero es importante que mantengan esos tres pilares, que son la sinceridad, la competencia y obviamente la confiabilidad. Entonces, el confiar tiene que ver con en quién o para qué confiamos. Como te decía, es un juicio y ahí entran muchísimas cosas como en ocasiones tenemos tantas dudas de confiar o no confiar. Y a veces desconfiamos más de nosotros mismos que de la gente. Entonces yo te invito para que tengas más confianza en tus dudas,
Fíjate lo que te estoy diciendo, que confíes más en tus dudas, a que dudes más de la confianza. Parecen cosas muy, muy parecidas, pero no lo son. Y una pregunta que yo te haría sería, ¿cómo está la confianza contigo? ¿En qué partes de tu vida no confías? ¿Recuerdas que hablábamos de cuando alguien te traiciona? De cuando te pones esa careta o esa, como hablábamos del celular, que se pone ese plastiquito para que no se te dañe. ¿Y cuántas veces nos ponemos nosotros un plástico o una careta o una coraza para evitar que alguien nos lastime y dejamos de confiar? Porque pensamos que en algún momento de nuestra vida nos hicieron eso y nos va a volver a pasar. Generalmente no quiere decir que eso suceda. Entonces empieza a creer más en ti, a confiar. La vida es así, es un devenir. No podemos quedarnos anclados en algo que nos sucedió, pensando que nos va a volver a suceder. ¿Recuerdas la historia del venado? El venado, cuando está en peligro, porque oye unos disparos, corre y se pone a salvo. El venado está comiendo y corre y oye los disparos, y entre más oye los disparos, más cerca él corre, hasta llega un momento en que corre más fuerte que el cazador, de tal manera que los disparos los escucha muy retirado. Y en ese momento, por instinto, el venadito se da cuenta que ya no hay peligro y continúa comiendo. Nosotros, los seres humanos, generalmente hacemos todo lo contrario. Pensamos que así va a suceder y que va a seguir siendo igual, que nos van a seguir lastimando, y dejamos de vivir y comenzamos a sobrevivir. Y con esto quiero pasar al siguiente punto, a la siguiente distinción, que es el rediseño. ¿Qué es el rediseño? Rediseño es rediseñar, es cambiar, transformar, hacer de una manera diferente tal o cual cosa. Y te voy a poner un ejemplo. Imagínate, si alguna vez has leído el libro ¿Quién se robó mi queso? Ahí habla de un ratoncito, o explican, es una metáfora de un ratón que está buscando su queso, y cuando se lo cambian, piensa que ya se acabó todo. Y yo te lo voy a contar de una manera más simple. Imagínate que en un laboratorio ponen un ratoncito encerrado y ponen 3 tubos. Y en tubo número 1, tubo número 2 y tubo número 3. Entonces ponen un pedacito de queso en el tubo número 1 y sueltan al ratoncito. Lo sacan de su jaulita. El ratón inmediatamente corre y se va directamente al tubo número 1 donde está el queso. Vuelven a tomar el ratoncito, lo vuelven a encerrar en su jaula, y al siguiente día le cambian el queso al tubo número 2. Vuelven a soltar al ratoncito, el ratón sale de su jaula, se va inmediatamente al tubo número 1 y resulta que ahí no está el queso. Se sale del tubo número 1 y entra al tubo número 2 y ahí encuentra su quesito. Al tercer día vuelven otra vez a cambiar el quesito del tubo y lo ponen en el número 3. Vuelven a soltar al ratoncito y el ratón se va al tubo número 1, no hay queso. Se sale, se va al tubo número 2, no hay queso. Se sale y busca y en el tubo número 3 se encuentra su quesito. ¿Qué sucede con los humanos? Imagínate que en el tubo número 1 vamos ahora a poner el hombre ratón y la mujer queso. En el tubo número 1 está la mujer. El hombre llega, la conoce, probablemente haga una cita y resulta que se va al siguiente día. La mujer por alguna razón no estuvo en ese tubo y se va al siguiente, o a la siguiente, vamos a ponerle avenida o calle. ¿Y qué pasa? El hombre va al tubo número 1, vamos a ponerle así, ¿y qué pasa? Se decepciona, ya sabía, todas las mujeres son iguales, por eso no debo de confiar, siempre me pasa lo mismo, y comienza a lamentarse. No se da la oportunidad de buscar en otro tubo.
¿Cuántas veces, amigos, no encontramos lo que queremos en el primer tubo? Es decir, en el primer lugar a donde vamos. O porque alguna vez ahí lo encontramos y resulta que después ya no estaba ahí. ¿Y qué pasa? Ahí nos rendimos, o la gran mayoría se rinde. Cuando podemos buscar en otro tubo, otra alternativa, otro camino, en donde poder encontrar nuestro queso. Y el queso puedes ponerle mujer, objeto, un trabajo, lo que tú le quieras poner. Es una metáfora que nos dice que no te conformes con el primer camino, que siempre hay otros caminos. Hay 1001 maneras de llegar a tu objetivo, pero generalmente estamos acostumbrados a que si no es en la primera, ya no se hizo. Y siempre la vida, el universo, en quien tú creas, nos da una oportunidad más. La cuestión es que aquí nosotros la veamos. Y que la veamos no para estarnos latigando, sino para ver si por aquí no es, entonces por dónde sí es. Si por ahí yo no lo encuentro, entonces ¿dónde sí lo encuentro? Y en muchas ocasiones, como te mencionaba, echamos la culpa. Todas las mujeres son iguales, dicen los hombres, y las mujeres dicen, todos los hombres son iguales. Y yo creo que los que somos iguales somos nosotros. Y si yo quiero tener un resultado diferente, entonces requiero hacer algo diferente. Y el rediseño es precisamente eso, es ver si esto no funciona, ¿de qué manera lo puedo hacer? Buscar otra alternativa, otro tubo, otro camino que me lleve a encontrar mi queso o lo que yo quiero o eso que tanto anhelo. No rendirnos a la primera, porque entonces cuando nos damos por derrotados, ahí en ese momento estamos perdiendo no solamente la oportunidad, estamos perdiendo nuestro poder, estamos perdiendo nuestra autoestima. Y ahí nos empezamos a flagelar y a decir, yo no sirvo para nada, nadie me va a querer, las mujeres no son para mí, o los hombres no son para mí, así me voy a quedar solo, yo no soy capaz de tener este trabajo, eso es para gente muy preparada y yo no lo estoy. Entonces el rediseño tiene que ver con buscar una manera diferente. Si como yo lo estoy haciendo no me está funcionando, entonces ver de qué manera lo puedo hacer para que funcione. Y el rediseño tiene que ver con el cuánto miedo tenemos a lo desconocido, a salirnos de nuestra zona de confort, que no nos atrevemos a buscar otro tubo, a buscar otra alternativa, a buscar otro camino que nos lleve a cumplir nuestras metas. Entonces, amigos, ¿te acuerdas de la reflexión que te decía? Ni bueno ni malo, las cosas son como son. Qué bien, qué mal, quién sabe. Cuando nosotros dejamos de resistirnos a que las cosas no son como nosotros queremos que sean, es decir, cuando yo me rindo a que las cosas nunca van a ser como yo quiero que sea, sino como son, en ese momento dejo el sufrimiento de lado y empiezo a fluir con la vida. ¿Cuántas veces queremos tener la razón en lugar de ser felices? ¿Cuántas veces queremos que las cosas se hagan a mi manera o no hay otra manera? Y todo tiene que ver con el poder. Pero el poder está dentro de ti. Y tú vas a decidir si te resistes a la vida o si fluyes con ella. Porque no hay otra manera. Cuando estamos en la resistencia de algo, en ese momento comenzamos a sufrir. Porque tenemos una expectativa, es decir, esperamos algo. Y si ese algo no sucede, entonces vamos a vivir frustrados. Y fuera bueno que viviéramos frustrados solamente para nosotros. Pero cuando estamos frustrados, cuando yo estoy frustrada conmigo, eso me causa enojo, malestar, me puedo hasta enfermar. Y no solamente se queda ahí, aparte comienzo a contaminar mi entorno. ¿Te acuerdas del perrito que mordía por sus heridas? Que el perro no muerde por ser perro, el perro muerde desde su dolor, desde sus heridas. Entonces vamos a comenzar
a usar todas estas distinciones de las que hemos estado hablando la semana pasada y esta semana para que las comiences a aplicar y te des cuenta qué fácil es vivir una vida que valga la pena vivirse. Así es que, amigos, con esto cerramos ese tema de las distinciones, y si tienes alguna duda, acuérdate, ahí están los teléfonos 1938-8801. Estamos para servirte, para aclarar tus dudas. Si tienes algún comentario, ahí hay un chat, ahí abajito, de donde estamos, de la imagen, haz tus comentarios, lo que tú desees, y créeme, y te vuelvo a repetir, yo no tengo la verdad absoluta, simplemente te estoy compartiendo algo que a mí me ha funcionado. Y si tú tienes algún tema en especial, no dudes en pedirnos que lo traigamos a esta plataforma, porque aprendes tú y aprendemos todos. Y bien, cerrando este tema, quiero hacer un pequeño corte, no sin antes mandar saludos a toda la gente que nos está viendo en todas partes, a esa gente que nos ha estado haciendo comentarios muy positivos o comentarios que nos generan, ¿se acuerdan que hablábamos del limitativo y generativo? Que nos generan elevar el estándar y por más, seguir creciendo. Esto apenas inicia y créeme que vamos a llegar muy, muy lejos, y sé que cada vez vas a comenzar a sentirte diferente, a fluir con la vida. La vida no es difícil, nosotros la complicamos. Entonces, vamos a ir a un pequeño corte, no sin antes recordarte que estamos en vivo, transmitiendo por www.tuvox.tv a través de, desde Monterrey, Nuevo León, México, para todo el mundo, y estamos en vivo. Mi nombre es Lupita Ortiz, te veo en un momentito. Esta canción va dedicada en especial a Monterrey, pero a este México lindo y querido. Así se llama Ciudad de Noche. No hay sombras en la vigilia, solo hombres y fantasmas, el mismo bar.
atravesado, el silencio atravesado, las palabras. La ciudad no resucita. Un volado en el crucero y se decide el destino. Muy bien, amigos, ya regresamos y te recuerdo, mi nombre es Lupita Ortiz, transmitiendo por www.tuvox.tv desde Monterrey, Nuevo León, México, para todo el mundo. Y hoy vamos a iniciar un tema que es un tema muy extenso, pero quise hacerlo algo comprimido, dándote los conceptos más básicos. Es algo que, como ya te das cuenta, hemos estado hablando a lo largo de los programas anteriores de cómo vivir una vida que valga la pena vivirse, de cómo crear esa armonía o esa estabilidad emocional dentro de mí para que yo pueda fluir con la vida. Y tal vez estés haciendo todos los pasos que hemos dicho aquí. Tal vez estás haciendo tu tarea de todo lo que del enamoramiento, de yo me amo, yo me acepto profunda, amorosamente y todo eso. Y tal vez aún no sientas esa paz interior. Hoy voy a hablar de un tema que mucha gente le saca la vuelta porque cree que no le corresponde trabajarlo a sí misma. Y es el autoperdón. ¿Qué es el autoperdón? Conocemos lo que es el perdón. El perdón es darle la oportunidad a alguien de lo que haya hecho. Y el autoperdón es nosotros mismos, lo cual nosotros llegamos a interpretar como mala. Y mala porque nos afectó o afectó a alguien más. Es cuando decimos que tuvimos un error o cometimos un gran error. ¿Qué consecuencias tiene para ti cargar con esa culpa? ¿Y de qué manera nos afecta al estarla cargando? Porque culpa viene de pensar que lo que cometimos era un error. Cuando hicimos algo que sabemos que tuvo consecuencia con alguien más, en ese momento nos empezamos a sentir culpables. De tal manera, amigos, que si no soltamos esa carga, nos puede afectar no solamente a nosotros, sino también a nuestro entorno. Nos afecta a nosotros porque nos sentimos juzgados, porque nos sentimos observados, porque además baja nuestra autoestima. Y nos afecta porque pensamos que todo mundo nos está enjuiciando porque hicimos tal o cual cosa. De eso se trata el autoperdón, el perdonarnos, el ver de qué manera nos ha llegado a bajar la autoestima precisamente porque no sabemos soltar, al grado de que nosotros mismos dejamos de creer en que podemos lograr o hacer tal cosa, porque ese grave error que cometimos nos va a marcar para toda la vida y lo vamos a cargar por siempre. A eso se refiere cuando no nos autoperdonamos. Ahora bien, vamos a aclarar algo. Es muy raro, es muy difícil que alguien cometa un error
o haga una acción o cometa un hecho que lastime a alguien deliberadamente. Digo, es muy raro, porque normalmente en la vida no nos levantamos en la mañana pensando en hacerle daño a alguien, sino que dentro de nuestra transparencia es de qué manera hago las acciones de una manera en automático que ni cuenta me doy que las estoy haciendo. Nuestra transparencia, nuestras maneras de ser nos llevan a cometer acciones que en muchas ocasiones lastima a alguien más y en otras ocasiones hasta nosotros mismos. De ahí viene que nos sintamos mal, que nos sintamos culpables. Pero eso es algo muy común que hagamos, es una acción que nosotros llegamos a hacer sin pensar siquiera, o sea, sin la conciencia de que estamos haciéndole mal a alguien. Eso no quiere decir, amigos, no quiere decir que lo que yo haya hecho o lo que me hayan hecho me haya afectado a mí o haya afectado a los demás. No quiere decir que esté correcto. El perdonar no tiene que ver con estar de acuerdo con el hecho. No tiene que ver con eso. Perdonar es soltar esa culpa, soltar esa necesidad de estar cargando, soltar ese sufrimiento para abrirme a posibilidades nuevas. Te voy a comentar algo, mira. La culpa, cuando nosotros decimos culpa, tiene que ver con la historia. Es decir, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué yo no me merecía? Me hicieron. Y en ese momento en que yo empiezo a trabajar en la culpa, en ese momento yo me estoy convirtiendo en una víctima de mis circunstancias. Y puede que tenga alguna ganancia, claro, porque las víctimas también ganan. Ganan la atención de los demás, ganan el estar ahí, que nos estén apapachando, porque mira, pobrecita lo que le hicieron. Pero entonces ahí me cierro a posibilidades de crecer, de hacer algo diferente, de crear algo diferente, porque estoy parada en la historia. Es decir, la culpa tiene que ver con la historia. Y la historia está en el pasado, es decir, el hecho ya sucedió. Lo que hayas hecho, lo que haya pasado, lo que haya sucedido, ya sucedió. Ya no puedo hacer yo absolutamente nada con lo que sucedió. Es decir, más bien sí puedo hacer con lo que sucedió, lo que no puedo hacer es nada para que no haya sucedido. Es decir, no puedo regresar el tiempo para decir, bueno, pues entonces si tuviera otra oportunidad lo haría así. El hecho es de que ya lastimamos a alguien o alguien ya nos lastimó o nos lastimamos nosotros mismos. Hoy estamos hablando del autoperdón, de qué manera yo me flagelo, de qué manera yo me latigo, de qué manera yo me quito las oportunidades. Entonces, si nosotros nos basamos en la culpa de que fue un error pensando que eso era malo, pues ahí voy a seguir en lo mismo. Pero si yo lo tomo desde la responsabilidad, es decir, yo soy responsable de eso, en ese momento, responsabilidad es la habilidad para responder, ¿te acuerdas que lo habíamos mencionado? Ok, en ese momento yo me abro a posibilidades y puede ser, es decir, me paro en una plataforma diferente para proyectarme hacia el futuro, es decir, ok, ya me pasó esto, ok, ¿qué voy a hacer con eso? ¿De qué manera lo voy a transformar o rediseñar, como hablábamos, para que no me afecte, para que yo pueda hacer algo distinto? Es decir, darle una nueva interpretación, no verlo como culpa. Te voy a poner un ejemplo muy común. Imagínate en un matrimonio. En un matrimonio donde la relación está muy fría, está muy fría,
el marido pues ya no hace mucho caso a la mujer, y la mujer pues como el marido no la atiende, pues él tampoco, y empieza ahí la relación. Y entonces la mujer, yo me voy a poner como la mujer ahí, y entonces yo empiezo a decir, no, es que ya no me quiere, es que ya se acabó el amor, es que ya no pasa nada, y todo el tiempo que perdí, y empiezo a ponerme, a sentirme culpable también de que la relación esté así, y en ese momento yo digo, pues entonces, pues ya así fue, o sea, así me tocó, y así me voy a aguantar, y de repente nos damos cuenta, que la pareja o el marido empieza a hacer cosas diferentes, es decir, llegar tarde a la casa, se sale muy arreglado, y de repente empezamos a parar las antenitas, y podemos interpretar desde, ha de andar con otra, a lo mejor le interesan, o anda con sus amigos, le interesan más sus amigos, y ahí estoy con toda la culpa, porque yo tengo la culpa de que él se vaya, y resulta, o la otra persona está echándole la culpa de lo que está haciendo a la otra persona, porque pues por ella yo hice esto, pues es que me ahorillan, y sucede, ¿no? Es como muy común. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a interpretarlo de otra manera? Ay, canijo, como que se me está yendo el marido, entonces yo requiero hacer algo, porque ¿qué tal? Yo creo que lo tengo muy seguro, porque en algún momento firmamos un acta de matrimonio y resulta que en cualquier momento se me puede ir. Entonces le empiezo a darle una interpretación a esas acciones y empiezo a ser alguien yo diferente para volver a conquistarlo. Claro, si a mí me interesa volver a conquistarlo, volver a hacer algo. Y eso sucede porque algo detonó que yo observara diferente. Es decir, me di cuenta que a lo mejor la relación estaba en peligro, y lejos de enojarme porque él se iba con sus amigos, o a lo mejor porque andaba con otra mujer, me doy cuenta que esa relación se puede terminar y no es algo que yo quiera. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, entonces yo ya interpreto, o le doy una interpretación diferente a eso, me dejo de culpar y comienzo a hacer algo diferente, a reconquistar, a platicar, a refrescar la relación, no sé. Es como lo del queso que mencionábamos, es volver a buscar otro tubo. O sea, si por ahí no funcionó, otra alternativa. Mira cómo todo se va hilando. Pero todo esto, lejos de que afecte a las demás personas, ¿qué tanto me afecta a mí? ¿De qué manera yo me limito si yo no me puedo perdonar? ¿De qué manera yo no me doy el permiso de liberarme? Cuando alguien nos hace algo, cuando le hacemos algo a alguien, lastimamos profundamente. Tal vez lo hagamos desde la transparencia, como te digo, es decir, desde el automático. Pero quiero decirte que eso no hace que duela menos. Mas, sin embargo, si empezamos a abrir la conciencia desde dónde estamos operando y de una manera consciente empiezo a interpretar mis acciones o darle una interpretación diferente a mis acciones, en ese momento yo puedo crear algo diferente. Porque te tengo noticias. Los seres humanos somos imperfectos. Estamos en un constante devenir. En todo momento estamos tomando decisiones, y la decisión que tomamos en el momento que la tomamos es el momento justo para tomar esa decisión. No es ni antes ni después. Tal vez después, cuando ya veamos el problema, la situación, la circunstancia o qué sé yo, digamos, híjole, no debí de haber hecho eso, le hubiera hecho así. Pero en el momento en que lo hiciste, así lo hiciste. Porque estamos en un constante devenir. Y te voy a contar una pequeña historia que tiene que ver mucho con las decisiones que tomamos. ¿En qué momento son lo mejor que tomamos o la mejor decisión? Tal vez tú conozcas, es una historia media rara, pero bueno, te la quiero compartir. Tal vez tú conozcas a MacGyver
o allá en Estados Unidos a James Bond. Bueno, ¿tú recuerdas si alguna vez te tocó ver alguna serie de esta persona en la televisión? El común denominador que tenían sus programas era que era una persona bastante inteligente, capaz, que de donde lo encerraban se escapaba, es decir, traía navajitas por todos lados, abría candados, puertas, cajas fuertes, era un escapista profesional, ¿no? Y todo lo solucionaba, es decir, siempre tenía la respuesta a los cuestionamientos y siempre tenía la solución al problema, a la circunstancia. Bueno, refrescándote un poquito de lo que era MacGyver, vamos a hablar de MacGyver, resulta que en una ocasión, esta es una metáfora que se hizo a raíz de cómo tomamos las decisiones. Resulta que en una ocasión estaba MacGyver tomando unas ricas vacaciones en Hawái y estaba descansando. Ya tenía mucho tiempo de haber estado trabajando y hacía mucho que no salía de vacaciones, entonces él decidió tomarse unas ricas vacaciones. Y estaba justo en las vacaciones, de repente estaba en la playa ahí con un coco al lado y de repente le llega un llamado donde le dicen que se tiene que presentar en un lugar. Y él empieza a renegar y dice, no, ¿cómo es posible? Yo estoy trabajando, yo no voy a ir, yo estoy de vacaciones, yo ahorita en este momento no estoy trabajando, yo estoy de vacaciones y no sé por qué me están hablando. Entonces le dicen que es urgente y total, bueno, él era muy responsable y se levanta y se va, empaca todo y se va. Entonces, cuando llega al lugar donde le dicen que se va a presentar, resulta que era una emboscada. En esa emboscada, pues obviamente lo pescan, sus contrarios, y lo encierran en un cuartito muy pequeño, de 4 paredes. Entonces, lo desnudan todo. Imagínate, pues ya tenían el antecedente de que él se escapaba de todas partes, pues entonces lo dejaron totalmente desnudo. Y resulta que ahí él, molesto, porque se quejaba de no debí de haber tomado la decisión de venir, yo estaba de vacaciones, ¿por qué contestaba el teléfono? ¿Por qué? Y empezó ahí a culparse porque estaba encerrado cuando él podía haber estado en Hawái de vacaciones. Y resulta que en ese momento se da cuenta que las paredes de los lados tienen unos picos y se van cerrando poco a poquito. Y empieza a ver por dónde se va a escapar y no encuentra una salida. Y de pronto se da cuenta que frente a él está un pequeño interruptor muy, muy ahí simulado en la pared y decía 1.50 y 1.80. Así decían, 2 botoncitos que decían 1.50, 1.80. MacGyver medía 1.72. Entonces, ¿qué sucede? Cuando él alcanza a leer un poquito más abajo, dice drenaje. Es decir, se dio cuenta que era un interruptor y empezó a buscar si él aplanaba ese botoncito a dónde se iba a ir. Se da cuenta que en sus pies había un cuadrito, como una especie de reja. Entonces él asumió que si presionaba un botoncito se iba a ir hacia abajo y era una manera de escapar. Si MacGyver medía 1.72, ¿cuál botón crees que había presionado MacGyver? ¿El de 1.50 o el de 1.80? A ver qué nos dice aquí la gente que tenemos aquí de público. ¿Qué botón presionarían? El de 1.80. Aquí nos están diciendo que el de 1.80. Pues mira, MacGyver, te dije que era muy inteligente. Eso no quiere decir que nuestro público aquí no sea inteligente. Simplemente que siempre estamos tomando la mejor decisión y te voy a decir por qué. MacGyver medía 1.72, entonces al presionar el botón del 1.80, ¿qué crees? Se abrió la compuerta y él cayó al nivel de 1.50 de excremento, porque era de drenaje. Entonces fíjate, todavía le quedaba algo aquí, más o menos, como para tener oportunidad de caminar, respirar y todo eso. Los que dijeron 1.80 cayó ahogadito totalmente, ¿no? Lo rebasó. Entonces, amigos, siempre en la vida estamos tomando decisiones, siempre estamos tomando nuestro 1.50 de decisiones, es decir, la mejor decisión. Eso no quiere decir que después no se nos convierta en 1.80. ¿Cuántos matrimonios hay? ¿Cuánta gente hay que se casó enamorada, se casó comprometida para toda la vida, se casó haciendo una promesa juntos hasta la muerte? Y en ese momento fue su 1.50,
fue la mejor decisión. Pero ¿qué sucedió? Conforme pasó los años o el tiempo, cambiaron la manera de pensar. Y en ocasiones, ese matrimonio que fue feliz al inicio se convierte en un infierno. Es decir, se te convierte en tu 1.80. Entonces, pero cuando tomaste la decisión era tu 1.50, es decir, era tu mejor opción. La mejor opción que tenía MacGyver ahí fue su 1.50. Ahí todavía le daba chance de respirar y ver después qué hacía. En la vida siempre estamos haciendo eso, estamos tomando las decisiones de nuestro 1.50. Y para cuando acordamos puede que se nos convierta en un 80, puede que no. Pero lo que yo te quiero decir con esto, estamos en el devenir, en el constante cambio. Lo que para mí ahorita es bueno, probablemente para el rato no. Es decir, mi 1.50 ahorita, probablemente al rato se me convierte en un 80 y sienta que me ahogo y sienta que ya no puedo. Y a lo mejor es el momento, como decía hace un rato, de buscar otra alternativa, de rediseñar, de buscar otro tubo. ¿Sí nos queda claro? Entonces, todo en la vida, siempre ha sido nuestro 1.50. Y bueno, volviendo al autoperdón, o a cómo podemos perdonarnos. Lo primero que tienes que hacer, tal vez te digas, bueno, sí, ¿a poco ya nada más con decir, bueno, está bien, me perdono? No. Podemos hacer ciertos pasos que nos van a llevar a eso. Lo primero que tienes que hacer es traer a tu mente ese evento que te hizo que te sintieras culpable. Eso que tú crees que fue un gran error, un error garrafal que te marcó para toda tu vida. Una vez que lo traigas, hazte consciente y búscale una manera diferente de interpretar. Búscale una interpretación diferente. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Ese error que tú dices, esa culpa, ¿está fuera de ti? No, ¿verdad? ¿La puedes medir? No, ¿verdad? ¿La puedes tocar? No, ¿verdad? Porque es historia, está en el pasado, entonces está dentro de nosotros. Y si está dentro de nosotros, entonces nosotros tenemos el poder de disolverla, diluirla, liberarla. Si yo le doy una interpretación diferente, en ese momento puedo soltar esa culpa. Ahora bien, quiero que te des cuenta de algo. Cuando tú lastimas por un error, por un hecho, o crees que hiciste algo malo con alguien, tú te estás convirtiendo en maestro de la otra persona, porque la otra persona también va a tener un aprendizaje de esa experiencia o de las otras personas a quien hayas afectado con ese hecho. Y ahí aprende la otra persona o las otras personas y aprendes tú. Eso es cuando estamos parados en la responsabilidad, no en la culpa. Entonces, una vez que yo hago consciente la culpa o el error y me doy cuenta que está aquí, que está adentro, que a la única persona que está afectando es a mí, en ese momento le puedo dar una interpretación diferente y la puedo soltar. Otra de las cosas con las que puedes empezar a apoyarte, a autoperdonarte es, empieza a hacerlo desde el amor. Aún y con todo, te digo, somos seres imperfectos y vamos a seguir cometiendo errores. La cuestión es no cometer el mismo error. Pero aún con todo, hay gente que nos ama incondicionalmente y hay gente a la que amamos incondicionalmente. Entonces, desde el amor tú puedes empezar a perdonarte, a liberarte, a soltar. Otra de las formas de soltar esa culpa es comentárselo a alguien. Cuando yo lo platico con alguien, en ese momento estoy soltando esa carga emocional. En ese momento estoy dándome el permiso de abrirme a que alguien me escuche. Y probablemente, muy probablemente, la otra persona que te está escuchando aprenda
de eso que te sucedió, de ese hecho que tú hiciste, del cual te sigues sintiendo culpable. Y en ese momento la carga disminuye. ¿Sí te hace sentido lo que te digo? Entonces, en todo momento estamos buscando la manera de liberar, de soltar. Otra de las cosas muy importantes para el autoperdón, si tú dentro de lo que tú crees que hiciste, afectaste, lastimaste, heriste a alguien, puedes pedirle perdón. Eso no va a quitar el dolor que le causaste, mas sin embargo va a mostrar tu arrepentimiento, y desde tu arrepentimiento y tu responsabilidad puedes crear algo diferente. Como te dije, perdonarte no tiene que ver con estar de acuerdo con lo que sucedió, sino con dejar de cargar la historia y, parado desde la responsabilidad, liberarte para proyectarte hacia el futuro y crear algo diferente. Muy bien, entonces cuando yo empiezo a ver mis actos desde el aprendizaje, otra cosa sucede. Cuando yo pregunto, ¿pero por qué hice eso? ¿O por qué me hicieron esto? En ese momento me voy a la historia otra vez, buscando otra vez la justificación, buscando culpables. Y ahí quedo limitada para seguir creciendo. Pero cuando yo pregunto, ¿para qué me sucedió esto? ¿Para qué tuve que hacer esto? En ese momento me abro a nuevas posibilidades de aprendizaje, me abro a otro panorama, me abro a interpretar la vida de diferente manera y a darme cuenta que soy un ser único, legítimo e irrepetible, y que como yo no hay otro, y que probablemente pueda seguir cometiendo errores. Aquí la cuestión es que yo aprenda de esos errores y que deje la culpa de lado, porque te recuerdo, la culpa tiene que ver con la historia, Así es que no es tan difícil. El pasado ya pasó, ya está donde tiene que estar. El futuro aún no llega y no sabemos si va a llegar, porque cuando llegue se convierte en presente. El presente es el único espacio donde no hay sufrimiento, donde no hay dolor, donde la vida fluye. Si yo en este momento te preguntara, en este preciso momento, ¿qué problema tienes? Probablemente me dijeras, pues ahorita ninguno. Tengo circunstancias por resolver, tengo situaciones que resolver, pero en este momento no tengo problemas. Entonces, las circunstancias son parte del fluir de la vida, son retos que la vida nos pone para el aprendizaje propio, para mí, para que yo crezca. Entonces, yo te invito para que estés siempre alerta, que estés atento a qué te está diciendo la vida, qué te dice las situaciones, lo que te sucede. Porque cuando tú comienzas a perdonarte, la vida fluye. Pero también, amigos, puede suceder que tú digas, es que no puedo, para mí es bien difícil. No es como que de la noche a la mañana, como decía alguien por ahí, no son enchiladas. Y hasta las enchiladas llevan su proceso de preparación, imagínate. Entonces, desde ese momento que tú dices, yo no puedo. Bueno, tienes la oportunidad de elegir, fíjate, de elegir, por voluntad propia, obviamente, de elegir quedarte en esa situación, quedarte como víctima. Y también ahí hay aprendizaje. Pero te digo algo, es normal vivir un duelo, porque alguien me lastimó, obviamente voy a vivir mi duelo. Es el proceso normal de la recuperación de las emociones de un ser humano cuando están lastimadas, cuando están heridas. Lo normal o lo que no sería factible, y te digo factible porque entonces no te generaría nada, lo que no sería factible sería quedarte ahí. ¿Cuánta gente hay
llena de veneno, llena de rencor, enojada con la vida, porque piensa que ya no hay solución. Y sufren y se quedan ahí. Si tú, amigo, con todo lo que hemos visto el día de hoy, eliges de pronto quedarte ahí 1 hora, 2 horas, 3 horas en ese estado de víctimas, disfrútalo, porque también ahí hay aprendizaje. Ahí es un momento de reflexión, pero elige salirte en cuanto hayas encontrado el aprendizaje. La vida es así, la vida es como es. Acuérdate, no son buenas, no son malas, ni mal ni bien. Mala suerte, buena suerte, no lo sé. Lo que para ti puede haber sido un error garrafal, para otra persona puede haber sido la mejor decisión. Entonces empieza a enfocarte en tu vida, en lo que tú haces, en lo que tú quieres y de una manera consciente, porque sé que nadie deliberadamente lastima a alguien. Hubo alguna razón interior. Y esto aplica en todas las partes. Y me dirás, y la gente que mata, la gente que daña, esa gente trae también su historia y trae su dolor. Y también ahí hay aprendizaje. Afortunadamente, tú y yo no estamos en esa situación y tenemos más fácil el resolver esta situación del autoperdón, de decirte, me libero, me perdono, me dejo de lastimar. Lo que hice ya lo hice y voy a buscar la manera desde la responsabilidad de hacer algo diferente, de rediseñar mis maneras de ser para dejar de lastimar en muchas ocasiones a la gente que amo. Está en ti, amigo, amiga, perdonarte, soltar la historia, soltar el cuento, buscar el aprendizaje, el para qué te sucedió lo que te sucedió, quién aprendió de eso y comenzar a crear algo diferente y empezar a usar maneras de ser para proyectarte a ese futuro que tú quieres, que también cuando llegue ese futuro va a ser el momento presente y en el presente no hay sufrimiento. Así es que, amigos, con este tema del autoperdón, que sé que cuando lo hagas te vas a liberar, vas a sentir una liviandad y vas a comenzar a sentirte de verdad, tranquilo, tranquila, libre, en paz. Va a ser más fácil lograr esa vida por la que hemos estado trabajando, esa vida que vale la pena ser vivida. Y pues bien, amigos, llegó la hora de despedirnos. Se va rapidísimo la hora. La verdad, me encanta que estés ahí del otro lado escuchándome. Me encanta que estés haciendo lo necesario para cambiar tu vida. Si estás ahí, del otro lado de la pantalla, es porque hay algo para ti. Es porque ya estás listo. Acuérdate que dicen que cuando el alumno está listo aparece el maestro. Y yo no te estoy diciendo que soy una maestra, simplemente te estoy compartiendo lo que a mí me ha funcionado. Y no solamente a mí, a muchísima gente. Y bueno, quiero despedirme de este programa saludando y diciéndole a la gente de Ciudad Mante que este fin de semana estaremos por allá dando un taller de adolescentes, apoyándolos a incorporar distinciones de este tipo. ¿Para qué? Para que ellos sean unos adultos exitosos, que no tengan que estar como nosotros los adultos limpiando todas esas telarañas que tenemos. Así es que, amigos de Ciudad Mante, si tienen ahí algún adolescente entre 12 y 16, 17 años, ahí comunícate a CL Mante. Este fin de semana tenemos un taller básico y avanzado para ellos, así es que te pido que nos apoyes a crear este mundo maravilloso que nos merecemos. Entonces me despido de ti, no sin antes recordarte, soy tu amiga Lupita Ortiz y te espero la próxima semana aquí en www.tuvox.tv en vivo. Próximo martes a las 6 de la tarde tendremos un invitado especial y hablaremos de
cómo es que se comunican las parejas, por qué suceden los problemas. Estará muy interesante el programa, así es que no te lo pierdas. Nos esperamos el próximo martes en punto de las 6 de la tarde. Es un honor y un placer compartir contigo este espacio. Te mando un fuerte abrazo y lluvia de bendiciones. Nos vemos.